Mm. Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Me demoré un poquito hoy día en conectarme, tuve un poquito de problemas con el internet, pero ya estamos acá. Les pido disculpas por eso, pero estamos ya empezando. Un saludito para Carolina Zúñiga, que está en vivo y en directo en este momento. Recuerda, Carolina, que tienes la sección de preguntas para poder hacer cualquier comentario, cualquier cosa que quieras decir o preguntar, ¿ya? Empezamos entonces el día de hoy, seguimos hablando del funcionamiento de la motocicleta, tema muy importante. En clases anteriores estuvimos hablando del chasis, del motor de 2 y de 4 tiempos, del sistema de lubricación, del sistema eléctrico que le dimos mucho énfasis ayer, ¿cierto? Y también del sistema de combustible. Ya recuerden que en el caso del sistema eléctrico, lo principal es que los fusibles nunca pueden ser cambiados de capacidad. Siempre tiene que ser el mismo fusible que indica el fabricante. Y en el caso del combustible, recuerden siempre hacer sus mantenciones al tiempo que corresponde, ¿cierto? Y aprender a usar la llave de paso, sobre todo en las motos que son carburadas, ya que son un poquito más antiguas, porque eso les va a evitar, ¿cierto?, quedar en pana o quedar ahí aislados, ¿ya? El día de hoy empezamos a hablar del escape, ya muy importante. Ya retomamos también el tema de los gases, ¿cierto? Que también vimos el día de ayer. Recuerden que si tengo gas de color azul o humos de color azul, mejor dicho, que van a salir junto con los gases de escape, ¿cierto? Voy a tener el problema de que la moto puede estar quemando aceite de forma excesiva, ¿cierto? Hablando de una moto de 4 tiempos. Después, si tengo humo negro, es probable que esté quemando mucho combustible o no esté quemando bien el combustible. Y si tengo humo blanco, es probable que sea vapor de agua que podría venir desde el sistema de refrigeración o de la condensación del propio escape, ¿ya? Un punto importante para discriminar el vapor del humo es que el vapor se diluye muy rápido en el aire, ¿ya? En cambio el humo que tiende a quedar más tiempo y a llenar más los espacios. Entonces, vamos a hablar ahora, tema nuevo de esta clase es el sistema de escape. El sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique. El silenciador para aumentar el nivel de ruido. En los motores de 2 tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. ¿Ya? Súper, súper importante. ¿Ya? Para empezar, eh, ¿por qué dice lo último? ¿Ya? Lo último lo dice porque claramente los gases de escape son sustancias tóxicas y si usted tiene el vehículo funcionando en un espacio donde no hay mucha ventilación, es muy probable que usted se intoxique y se puede llegar hasta a morir, ¿ya? Entonces, mucho ojo con el tema de los gases de escape, son muy peligrosos, no dan síntomas, ¿cierto? Cuando tú te estás intoxicando con gases de escape, no te das cuenta que lo estás haciendo, te quedas dormido y finalmente, como sigues en ese mismo espacio, te mueres o te desmayas y luego te mueres, ¿ya? Entonces, mucho ojo con el tema de los gases de escape. Hay gente, por ejemplo, que mete las motos en el living, ¿ya? Bueno, si no tengo más espacio donde estacionar o si quiero mirarla todo el rato ahí la moto, eh, conozco gente que es así de fanática, eh, puede ser, ¿cierto? Podría meterla ya a lo mejor en el libro, pero nunca funcionando, ya nunca hacerla funcionar en un espacio que no sea totalmente abierto, ¿ya? Entonces, empecemos a analizar los otros puntos. Dice que la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. Claramente, uno de los problemas de los motores es que generan muchísimo ruido, un ruido ensordecedor.
que gracias a la tecnología, el paso del tiempo, ¿cierto? Se ha ido cada vez minimizando más, minimizando más, minimizando más. Pero resulta que a veces hay personas que les gusta que la moto suene más, le cortan el escape original y le ponen un escape alternativo, por decirlo así, ¿ya? Les voy a decir o les voy a recomendar, ¿ya? Y les voy a decir que yo cuando empecé también hice lo mismo, o sea, muchos motociclistas cuando empezamos hacemos las mismas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo querer cambiar el escape. Bueno, yo no tenía mucha plata en ese tiempo, bueno, ahora tampoco, pero no había mucho presupuesto, así que le compré un escape de estos chinitos que venden por ahí, ¿ya? Y este escape se lo puse, ¿cierto?, a la moto y la verdad que me duró súper poco. Ya me duró un par de meses, empezó a desarmar y no fue a mí el único que le pasó lo mismo, sino que ahí me empecé a observar cómo funcionaban estos escapes, que no suenan tan bien, estamos hablando de estos escapes chinitos que son baratos, ¿cierto? Que a veces son, entre comillas, réplicas o copias de escapes que son caros, ¿cierto? Que son de marca. Y bueno, la experiencia fue que al final solamente perdí plata porque anduve un tiempo con el escape, se empezó a desarmar, después sonaba horrible, se le cayó una tapa que tenía atrás, ¿cierto? Se perdió una tapa. Entonces fue un gran problema. Ya de hecho el escape, recuerdo que fui a reclamar por ese escape y la verdad que me respondieron, me lo cambiaron, o sea, me sacaron el escape, me pusieron uno nuevo. Y pasó que el otro escape igual tampoco funcionaba tan bien, ya si bien es cierto cambiaron el modelo y había estado un poquito mejor, no terminaba de funcionar bien para mí por lo menos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ya traen unos remaches, por ejemplo, y esos remaches se empiezan a soltar con la vibración y después andan como cascabeleando. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque en vez de gastar 40.000, 60.000, 80.000 pesos en un escape, ¿ya? Mejor ocupemos eso para algo que realmente le haga bien a la moto. Como por ejemplo ponerle unos mejores neumáticos, ¿ya? Ponerle, no sé, unos calientapuños, algún accesorio que realmente sirva. Comprarnos, por ejemplo, un intercomunicador o comprarnos un mejor casco, una mejor chaqueta, una protección para la espalda, etcétera. Hay tantas cosas en las que gastar plata cuando uno es motociclista, ¿cierto? Que tratemos de gastarla de forma eficiente y de forma que nos sirva, ¿ya? Además de eso, si usted le cambia el escape, hay posibilidades de que sea rechazado la revisión técnica, por ejemplo, ¿cierto? Hay posibilidades de que le pasen un parte en la calle. Entonces, no es tan recomendable cambiarle, ¿cierto?, el escape. Ahora, si usted lo va a cambiar, cámbielo por un escape que realmente sirva, ya por un escape que realmente valga la pena. Hay algunos escapes que optimizan el sistema o que suenan un poquito distintos, ¿cierto? Pero la verdad de las cosas es que los escapes de buena calidad son bastante caros. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Una cosa importante que debemos saber es que al principio el tubo de escape era solamente para tirar los gases hacia atrás, ¿cierto? Y que no le llegara a la gente que iba arriba de la moto o arriba de un auto. Después del escape se le puso, ¿cierto? El silenciador, estoy hablando hace muchísimos años atrás, se le puso un silenciador para que, ¿cierto? Además de canalizar los gases de escape, pudiera reducir el nivel de ruido. Después de eso vinieron los convertidores catalíticos, que permiten limpiar los gases de escape, ¿ya? Limpiar entre comillas, los transforman, ¿ya? Toman gases que son altamente nocivos para el ser humano, pasan por un proceso, ¿cierto? Los transforman y los convierten en gases que son menos nocivos para el ser humano. Por lo tanto, cuando yo le saco un escape original a una moto y le pongo un escape cualquiera, es muy probable que yo lo deje sin procesamiento de gases, por lo tanto mi moto va a contaminar más, ¿ya? Entonces, mucho ojo de verdad con eso. Eh, tratemos siempre de ir a mejor, ¿cierto? Y no a peor. Es importante que podamos hacer inversiones o gastos, ¿cierto? Inteligentes en nuestra moto, ¿ya? Mucho ojo, por favor, queridos amigos. Otra cosa importante, ¿cierto? Es que, es que a veces, por ejemplo, cuando le cambian los escapes, muchas veces las sujeciones no quedan así
como vienen de fábrica, ¿ya? Entonces también preocúpense, ¿cierto?, de que si van a cambiar un escape, sus sujeciones, que el escape quede realmente firme como era, ¿ya? Porque si no también puede llevarlo a tener problemas, inclusive, ¿cierto?, les podría provocar algún tipo de accidente. Cuando ustedes lo vayan a instalar, ese escape no quede con aristas cortantes, con latas colgando, etcétera, ¿ya? Como les digo, tratemos de mejorar nuestra moto, ¿cierto? Que les dije antes, hay muchos puntos para poder mejorarla, en vez de ponerle cosas de repente un poco por moda, o a veces por desconocimiento, ¿cierto?, que pueden desmejorar en realidad la moto, ¿ya? Y ahora vamos a hablar, ¿cierto?, del sistema de refrigeración. Dice que existen dos tipos de sistemas de refrigeración, ¿ya? Existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire y mediante líquido, ¿ya? Que entre comillas podría ser agua y aceite. Yo les diría que principalmente cuando hablamos de líquido estamos hablando de agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque aceite tienen todas las motos y en todas las motos y en todos los motores el aceite contribuye a enfriar, ¿ya? Pero no es la principal función del aceite. La principal función del aceite es precisamente lubricar, ¿ya? Entonces, dice refrigeración por aire. Dice que la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, si usted está detenido en la moto, no mantenga el motor en funcionamiento, es decir, el motor andando, durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. ¿Por qué no hay refrigeración? Porque no está pasando aire alrededor del motor suficiente, ¿ya? Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias, ¿ya? Limpie las aletas si se encuentran sucias. Aquí hay varias cosas importantes. Para empezar nos habla de las aletas. ¿Y cuáles son las aletas? La vamos a ver al tiro aquí mismo en nuestro tema. ¿Ya? Acá arriba, yo creo que no lo mencioné en este ciclo, pero estas rayitas que están acá, ¿ya? Son las aletas del motor, ¿ya? Se aprecian aquí hay aletas, esas rayitas son, imagínense que esta es la pared del motor, esa rayita está puesta así, cosa de que en vez de que el aire pase directo por aquí, pase aquí y pase por toda la aleta, ¿cierto? Y de esa forma tengo más superficie para que el aire pueda atrapar el calor del motor, ¿ya? Ahí tengo un motor refrigerado por aire porque tiene aletas, abundantes aletas. Y aquí, si ustedes se fijan, este motor no es refrigerado por aire porque no tiene aletas, ¿ya? Después de eso, tengo aquí, ¿cierto? También en este motor también se notan que es como una radiografía que le tomaron a este motor, ¿cierto? También se nota la forma de las aletas, para que más o menos se vayan dando la idea. La mayoría de las motos de baja cilindrada son refrigeradas por aire, ¿ya? Se considera que una moto que es refrigerada por líquido ya viene a ser una moto como bien especial, por decirlo así, como bien equipada, ¿ya? Como de otro segmento, por decirlo así, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿cierto?, entender este punto, ¿ya? Ya tenemos claro lo que son las aletas, y aparte de eso, me dice que si las aletas se encontraran sucias, debo limpiarlas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Han visto alguna vez los hornos de barro? ¿Por qué creen que son de barro? Porque el barro o la tierra mantiene el calor,
Ya, de hecho, si yo pudiera hacer un hoyo en la Tierra bien profundo, voy a encontrar que la Tierra más abajo, ¿cierto? Está más caliente, tiene más, sí, hay más calorcito más abajo en la Tierra, ¿ya? Entonces, es súper importante, ¿cierto? Que nosotros podamos entender, ¿cierto? Que si la moto, si el motor, ya sea la moto, sea el radiador, cualquier parte que necesite enfriarse, le cae barro, le cae tierra, le cae mugre, se va a enfriar menos y eso podría acabar con el motor, ya podría matar al motor literalmente, ya. Entonces dice que eh, si encuentra además una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya. Claro, porque va a perder superficie, ¿cierto?, de enfriamiento. Y además de eso, hay que ver si es que estructuralmente no está dañado el motor, si es que hay una aleta rota, porque la aleta es parte del motor, ¿ya? Recuerde que este calor, el exceso de calor es lo que más afecta a los motores, ¿ya? Hay dos cosas que matan un motor así: exceso de calor y falta de aceite, ¿ya? Esas dos cosas pueden matar al motor, ¿ya? Recuerden que la refrigeración por líquido es principalmente cuando hablamos de agua, ¿ya? Cuando hablamos de aceite es entre comillas, ¿ya? Desde mi punto de vista, por lo menos, una moto que es refrigerada por aceite sigue siendo una moto refrigerada por aire, ¿ya? Así que ojo con eso. Refrigeración mediante líquido, dice. Por un sistema especial de canales circula, ¿ya? Ahora cambiamos de refrigeración por aire a la refrigeración líquida. Por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador, donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador, enfriamiento forzado, ¿ya? Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. La verdad es que la mayoría de las motos, no sé si todas, pero por lo menos la inmensa mayoría de las motos que yo he visto que son refrigeradas por líquido, traen un electroventilador. ¿Para qué es eso? Eso es para que cuando la moto está parada y no está recibiendo el radiador, donde va el agua, ¿cierto? No está recibiendo agua el radiador, o sea, perdón, no está recibiendo aire el radiador, este viento, ¿cierto?, que le tira a los ventiladores, va enfriando también el líquido refrigerante y se entiende que una refrigeración líquida es mucho más eficiente que una refrigeración solo por aire. ¿Ya? El líquido igual es enfriado por el aire que va pasando, pero se entiende que es más efectiva, ¿cierto? Porque tiene un radiador, porque hay otro tipo de componentes, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de refrigeración principalmente, la de aire y la líquida. Ahora, cuando hablamos de refrigeración líquida con coolant, ¿ya? Con refrigerante propiamente tal, dejando fuera el aceite, estamos hablando de una mezcla de agua destilada, ¿ya? Con un componente que se llama etilenglicol, ¿ya? Que hace que el agua cambie sus umbrales, ¿cierto?, de ebullición y de congelamiento. Por ejemplo, el agua, si yo lo refrigerara solo con agua, igual va a refrigerar. Ya quizás no de la misma forma, pero igual va a refrigerar. Pero ¿cuál es el problema? Que si en algún momento el líquido llega a los 100 grados, se va a evaporar así. Sí. ¿Ya? No toleraría más de 100 grados del sistema. Y además de eso, que si en algún momento el refrigerante llegara a los 0 grados, por ejemplo, cuando la moto está parada en el invierno en la noche, el refrigerante o el agua destilada se congela, ¿ya? Cuando yo le agrego al agua destilada este etilenglicol, hago que en vez de hervir a los 100 grados, hierva, por ejemplo, a los 104 o a los 112 grados, ya dependiendo el refrigerante que ocupo o el etilenglicol que ocupo. Y si yo me voy a la parte de congelamiento, en vez de que se congele a los 0 grados, se congela a los -3, a los -6 grados, ¿ya? Es importante
eso, sobre todo cuando tenemos climas medios extremos como acá en Santiago, extremos entre comillas. Cuando son más extremos es más importante, pero me refiero a que nosotros a veces pensamos que en Santiago no es tanto, pero hay noches en Santiago del invierno que podemos llegar a los 1 o 2 o 3 grados bajo cero. Y pensamos que la moto está toda la noche a la intemperie y que si se llega a congelar el refrigerante dentro de la moto, voy a tener un problema porque me puede romper el motor, me puede romper las cañerías, me puede romper el radiador. ¿Por qué? Porque cuando hay un fenómeno físico, que no hay mucha explicación de por qué o por lo menos yo no sé la explicación de por qué pasa, cuando el agua se congela, en vez de achicarse, se expande. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo un cilindro metálico lleno de agua y se está congelando el agua va a hacer esto y me va a romper el motor. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con el refrigerante, que el refrigerante sea un refrigerante apropiado, ¿ya? Apropiado para el uso que se necesita dar. La transmisión. Existen 3 tipos de dispositivos de transmisión. Tengo por cadena, por árbol articulado y por correa dentada. ¿Ya? La transmisión dice, existen 3 tipos de dispositivos de transmisión, por cadena, por árbol articulado y por correa dentada. ¿Ya? Para empezar, la cadena es la misma cadena de siempre. ¿Ya? Para empezar, la cadena es la misma cadena de siempre, más conocida, ¿cierto? El mismo sistema que trae la bicicleta, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, esta cadena, que es la más usada, es la principal. Después tengo una correa, ¿cierto? Que viene aquí, ¿ya? Esta la usa la mayoría de las motos. Esta correa la usan normalmente los scooters. Perdón. Esta correa normalmente la usan los scooters, ¿ya? Lo pueden usar otras motos también. Hay algunas motos chopper inclusive que traen este tipo de correa, ¿ya? Y esta que está acá es una correa, perdón, una cadena. Ah, estoy mal. Esto es un eje, ¿cierto? Que llega a la rueda trasera y que se llama cardán o árbol articulado. El nombre más común es cardán. Esto que está acá es lo más extraño entre los 3. ¿Por qué? Porque la mayoría de las motos que traen esto son de esta marca, ya BMW, sobre todo en la actualidad. Ya no sé en realidad si hay otra que traiga, pero las que yo conozco son de esta marca, ¿ya? ¿Y qué es esto? Es una barra metálica, ¿ya? Que la hace girar el motor, gira hacia atrás, ¿cierto? Y eso mismo hace girar la rueda. Echémonos un ojito a este video para que tengamos una pequeña idea. Saludos, gente. Este video será para hablar sobre los diferentes tipos de transmisión en una moto, ya sea por banda, cadena o cardán, sus ventajas y desventajas y, por supuesto, mi opinión sobre estos tipos de transmisión. Así que comencemos. Comencemos hablando del cardán. Este sistema consiste en un conjunto de engranes y de tubos Ahí va el que motor, transfieren la energía ¿cierto? del motor Y a va la llanta tirando trasera, el así como el se ve en cardán este va tirando gráfico. hacia la rueda trasera. Este sistema de transmisión es bastante utilizado en motos grandes, que por lo general están diseñadas para viajar grandes distancias, ¿sí? Ya sean motos doble propósito o motos que están enteramente diseñadas para carretera. ¿Por qué le ponen este sistema de transmisión a esas motos? Porque el cardán es muy fiable, es un sistema que no requiere tanto mantenimiento y que es muy raro que falle. Entonces, por eso lo colocan en este tipo de motos
para que tú no tengas que preocuparte por andar aceitando la cadena, por ejemplo. O sea, con que le cambies el aceite al sistema del cardán, es más que suficiente para que tú puedas viajar kilómetros y kilómetros sin preocuparte de la transmisión. Pero bueno, como todo en esta vida, el cardán tiene sus ventajas y desventajas que a continuación te voy a mencionar. Una de las ventajas del cardán es que es un sistema muy fiable. Esto quiere decir que casi no falla, siempre y cuando se le tenga su debido mantenimiento. También el mantenimiento del cardán es muy sencillo. Prácticamente lo único que necesita es un cambio de aceite regular, así cada 3,000, 5,000 kilómetros, y con eso vas a tener cardán para buen rato. Estas ventajas explican por qué las motos que están diseñadas para recorrer grandes distancias por lo general tienen cardanes. Ahora veamos las desventajas del cardán. La principal desventaja del cardán es que es un sistema que consume mucha energía. Consume el 33% de la energía proveniente del motor. ¿Esto por qué? Este sistema cuenta con muchos engranes y muchas piezas, pues que van restándole energía al motor. Estas piezas crean resistencia al movimiento y como resultado da un 33% menos de energía. Es por esto que nunca vas a ver un cardán en una moto de pista, ni en una moto de cuarto de milla. En las carreras lo que uno está buscando es no tanto fiabilidad, está buscando ella. A continuación los pros y contras de este sistema. Hablemos primero de las ventajas de este sistema. Ahí está Creo el yo, motor en la esta. principal Ya, ventaja de las motor bandas es y que la es un transmisión banda. sistema de muy bajo mantenimiento. A comparación con las cadenas, las bandas no necesitan ser lubricadas cada 1,000 kilómetros. Tampoco, o sea, no hay tanto drama, no se va a atorar ahí Hay la una banda chopper, como yo le y decía, se va a amarrar la llanta de atrás, con como una casi siempre pasa banda. con las ¿Ya? cadenas. Ahora veamos. La banda el 11% y la cadena solamente gasta el Y ahí 3% de tenemos la una energía, cadena lo y cual el es por qué muy poco. probablemente todas las Esta motos usan eficiencia cadena. radica en la ¿Ya? sencillez del sistema, la Ya. seguridad. Ahí. Quería que más que nada que viéramos, ¿cierto?, la parte del cardán. Obviamente ustedes pueden revisar todos los videos que quieran de los que tenemos acá, ¿cierto?, linkeados. Ya, entonces tenemos, ¿cierto?, la cadena y el piñón o catalina. Tenemos cadena. Una cadena bien lubricada, ¿cierto?, dura mucho más tiempo. Eso es súper importante. Una de las piezas, como bien decía el video, ¿cierto?, que necesita más mantenimiento en la moto, yo diría que es la que necesita directamente más mantenimiento en la moto, es la cadena. Si nos preocupamos de la cadena, la limpiamos más o menos una vez a la semana, ¿cierto? Y la lubricamos, la cadena nos va a durar mucho más, ¿ya? Hay cadenas que son bien baratas, hay cadenas que son más caras, dependiendo de la moto, ¿ya? Pero otra cosa, aparte de la cadena, son el piñón de ataque, que va en el motor, ¿cierto? Y la catalina, que va en la rueda, ¿ya? Entre más se gaste la cadena, también me va gastando la catalina, que es esto que está acá, y el piñón, que es lo mismo, pero que está en el lado del motor, ¿cierto? Y eso aumenta el presupuesto para poder hacer los cambios. Además de que me puede dejar tirado en algún momento, ¿cierto? Que se alargue, que se salga, es muy peligroso, ¿cierto? Y además me puede dejar, ¿cierto?, en paro, ¿ya? Entonces, lo ideal es que le dé mantenimiento seguido a este punto. Recuerden que cuando se limpia la cadena, la moto por ningún motivo puede estar andando. Jamás, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque hay muchas personas que hacen andar la moto mientras limpian la cadena para hacerlo un poco más rápido, ¿ya? Entre comillas, y resulta que se le atrapa normalmente este dedo, se le atrapa entre la cadena y la catalina, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que se atrapa ¡cum! Y te lo corta, así, ¿ya? Entonces queda sin la primera falange. Muy complicado, queridos amigos, muy complicado, ¿ya? Entonces, si vamos a limpiar la cadena, que esto es algo que normalmente lo hace
el conductor, a no ser que quiera pagarle a alguien para que lo haga, que también es una buena opción, ¿cierto? Llevársela al taller al mecánico para que haga el mantenimiento de la cadena, pero normalmente lo hace el conductor, ¿ya? Cuando lo hagan, por favor, siempre la moto apagada, 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 y que no hayan posibilidades de que la rueda vaya a girar sin control, ¿ya? Primero la cadena se limpia y después se lubrica. Se puede limpiar con cualquier agente desengrasante o con un spray especial para eso. Hay veces que te venden el spray y el lubricante en el mismo pack. Uno le echa el limpiador primero, ¿cierto? El spray, el limpiador en spray, ¿cierto? Limpias bien, secas y luego le echas, ¿cierto? El aceite para que quede lo mejor posible. Piñón o Catarina dice. Cuando los dientes del piñón o de la Catarina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo. Se refiere a estos dientes, ¿ya? Estos dientes cuando están nuevos tienen una forma, no son totalmente puntudos, ¿ya? Aquí, la verdad que en la foto se ven puntudos, pero si yo lo analizo, lo veo de cerca, en realidad el diente no es puntudo. Tiene una pequeña superficie cuadrada en la punta, ¿ya? Hay que verificar que eso no tenga desgaste evidente, desgaste visual, desgaste visible, a esa palabra quería llegar, ¿ya? Hay que revisar que ese elemento no tenga desgaste visible. Muchas veces esto está tan gastado que en vez de que el diente esté así derecho, está curvado hacia donde tira la cadena, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, hay peligro de que la cadena se salga, hay peligro de que la cadena se corte, etcétera, ¿ya? Primero que todo, que la cadena no se haya estirado. Las cadenas, cada vez que tú aceleras, la cadena, aunque no lo creas, que es de fierro, se estira. Acelera un poco, la cadena se estira. Acelera un poco, la cadena se estira. Cada vez se está estirando. Muy poquitito, microscópicamente, pero va pasando. Y además de eso, para tensar la cadena, la rueda en el basculante trasero se puede correr para adelante o para atrás. Va a haber un momento en el que no te va a permitir, aunque lo corras todo completo, la cadena igual va a estar floja, va a estar suelta, ¿ya? Ahí es momento seguro para cambiar la cadena, ¿ya? Si la quiero cambiar antes, mejor, ¿ya? Y si es que el fabricante me indica un kilometraje para cambiarla, mejor también, ¿ya? Pero eso va a depender mucho de muchos factores. Pero si la cadena está estirada, se cambia, y si los dientes de los piñones presentan algún tipo de daño, bien se cambia. Lo ideal es que cambie siempre cadena, piñón y Catalina, ¿ya? Pero a veces, ¿cierto? La Catalina y el piñón no están malos, uno lo observa, no están malos, no tienen tanto desgaste o no tienen desgaste. Y puedo cambiar solo la cadena perfectamente, ¿ya? Después tengo, ¿cierto? Acá dice árbol articulado cardán, pero esta fotito está mal, por si acaso. Ya tenemos que cambiar en la plataforma, pero esta fotito está mal, ¿ya? Así que vamos a cambiarla prontamente. Es lo que vimos en el video del árbol articulado, ¿ya? Y después tengo la correa dentada, que es esta que está acá, ¿ya? Que comúnmente la puedo ver en las motos automáticas, en las motos scooter, ¿cierto? Pero también están presentes en otros tipos de motos, ¿ya? Una ventaja de esta correa, para empezar, es que no la tengo que aceitar, no la tengo que limpiar a cada rato, ¿cierto? Y que también es más silenciosa que la cadena normal, ¿ya? Dice, la correa dentada es automática y considera un accionamiento por un dispositivo denominado centrífugo, ¿ya? Esta correa debe ser reemplazada ante cualquier daño visible. ¿Cómo se empiezan a dañar las correas? Las correas tienen unos pedacitos se les van saliendo unos pedacitos de hilo, por decirlo así, se van soltando unos hilos de la correa, una hilacha, ¿ya? Y ahí en ese momento hay que cambiarla al tiro, o antes también puede ser que el fabricante me recomiende cambiarlas por kilometraje. Y ahora vamos a hablar en los últimos, ¿cierto?, 10 minutos que nos quedan, de los frenos.
Dice que las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes, uno para la rueda delantera y otro para la rueda trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en esta mano, que esta es mi mano derecha, ¿ya? El freno se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal del freno también al lado derecho. Carolina Zúñiga, ¿te puedo pedir un favor? Mira, esta es mi mano derecha. ¿Tú me la ves como mano derecha o me la ves como mano izquierda? ¿Me podrías sacar de esa duda, por favor? Esta es mi mano derecha. Quiero saber si tú me la ves como mano derecha también. Ya, entonces, las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes uno del otro. Ya, ahí me respondí, Carolina. Ah, me la ves como mano derecha también. Ya, genial. Muchas gracias, Carolina. Ya, entonces, tenemos que las motos tienen dos sistemas de freno, no es como en los autos. Ya, en los autos, en los buses, en los camiones, todo eso, yo aprieto un pedal y se accionan todos los frenos al mismo tiempo, ¿ya? En cambio, en las motos, si yo aprieto el pedal del freno que está en la pierna derecha, solamente se activa, ¿cierto? Solamente se activa el pedal trasero, o sea, el freno trasero, con el pie derecho. Y si acciono con la mano derecha, se activa solamente, ¿cierto? La mano, con la mano derecha, el freno delantero, ¿ya? Por lo tanto, yo podría elegir si freno con el freno delantero solamente o si freno con el freno trasero solamente. De ahí viene el tema de que hay motocicletas que te dicen que solo se frena con el freno delantero. Eso es falso. ¿Ya? ¿El freno delantero es más eficiente? Sí, pero los dos frenos agregan, ¿cierto? Los dos frenos hacen su parte, por decirlo así, ¿ya? Y frenar con los dos frenos es mejor siempre que frenar solo con un freno. Dice que el freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal de freno, también al lado derecho de la motocicleta. Ya, los dos por el lado derecho. En las motos automáticas, ambos frenos van a estar en el manubrio, como las bicicletas, ¿cierto? El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. Ya, el delantero siempre va a estar en el lado derecho. Después dice, existen dos tipos de freno. El freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas al tambor de freno. Esos son motos que tienen tambor atrás, ¿ya? Y el freno hidráulico, en el que la energía es transmitida mediante un fluido a frenos, para frenos, al caliper, en el que a través del émbolo se accionan las pastillas, ¿ya? Eso que está ahí es el caliper, ¿ya? El caliper tiene una manguera que sale de aquí y que se va a la manilla de freno, ¿ya? O al pedal de freno en el caso de ser el freno trasero. Esto es como si yo tuviera dos jeringas, ¿ya? Aprieto esta jeringa, y estas dos jeringas conectadas con una manguera, aprieto esta jeringa, el líquido se va a ir a la otra jeringa y va a salir, ¿cierto? Lo mismo pasa en los frenos, ¿cierto? De la moto, ¿ya? Por un lado, con la manilla yo estoy empujando un líquido y ese líquido llega acá y empuja, ¿cierto?, a las pastillas que aprietan este disco que va a ir girando. Cuando la moto está andando, la rueda va a girar y el disco va a girar junto con la rueda. Y esto que está acá va a estar fijo. Esto aprieta por dentro al disco para lograr la frenada de la rueda. También vamos a tener motos que tienen un solo disco adelante y motos que tienen dos discos, uno por cada lado en su parte delantera. Ah, otra cosa importante de los frenos es para qué sirve esto que está acá, ¿ya? Muchas veces yo en el año 2000
2013, 2014 por ahí, tenía una moto que era muy parecida a esta, ¿ya? Y me paraba en un semáforo y normalmente la gente que manejaba colectivo o los taxistas me preguntaban por qué la moto tenía dos frenos, uno chico y uno grande, ¿ya? Y lo cierto es que esto no es un freno, este es el disco de freno, esto es solamente una rueda fónica, así se llama su nombre técnico, ¿ya? Y lo que hace es que aquí hay un sensor, fíjense que aquí hay un cable, y aquí hay un sensor. Y ese sensor está captando la velocidad de la rueda gracias a estas rayitas que hay acá. ¿Ya? La rueda está girando, 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 y este sensor está captando la velocidad de la rueda. Y con eso puede accionar o no los frenos ABS. Ya puede accionar o no el ABS de los frenos. Ya también puede servir para saber la velocidad de la moto. Ya, súper importante. Ya, dos cosas importantes antes de terminar es que si los frenos se mojan, ¿cierto? Si usted pasa por un charco, por ejemplo, es recomendable ir frenando antes de que necesite hacerlo de emergencia para que se vayan eh, secando los frenos y tener un buen resultado cuando realmente lo necesite. Y después de eso, también saber que cuando yo cambio pastillas o balatas, es decir, que cuando le hago un servicio a los frenos no van a funcionar de la misma forma que antes del servicio. Es decir, que los frenos, cuando los pongan nuevos, van a funcionar peor por algún tiempo, ya por algunos kilómetros. Dice que al sustituir, ¿cierto? Las pastillas o la palata es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos. Circule con precaución. Ya más que los kilómetros recorridos, tiene que ver también, ¿cierto?, por la cantidad de veces que frenen, porque los frenos necesitan asentarse. Cuando ya se sientan bien, funcionan mucho mejor, ¿ya? Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo a todos, un gran abrazo a Carolina Zúñiga, que estuvo conectada aquí toda la clase, y también un gran abrazo a todas las personas que van a estar viendo esta clase de forma asincrónica o van a estar viendo la grabación. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practicate.cl, nos estamos viendo, cuídense mucho, chao, chao, que les vaya bien, 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 bien. Mañana es el teórico de Carolina. Qué bueno, Carolina. Ya, harto éxito. Ya, que te vaya súper bien. Anda relajada a hacer la prueba. Y que te vaya, bueno, muy bien. Ojalá que te sirva todo. Y si no, siempre se puede seguir estudiando. Siempre se puede hacer la prueba de nuevo. Así que no te preocupes. Mi consejo para todos mis alumnos que van a rendir examen es que no lo tomen como el fin del mundo. Ya, tómenlo como lo que es un examen que se prepararon para que les vaya bien, pero si no les va bien, les puede ir bien en la segunda, ¿ya? Yo creo que te va a ir súper bien, sí, Carolina, que te vaya muy bien, ¿ya? Ahí te vamos a encargar a Diosito que te vaya bien y cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chao. Mañana me cuentas, ¿ya?